Buenas noches, ingeniera Sandra Campuzano, docente de la materia Apreciación del Arte y Cultura. Somos el grupo 3 de tercer nivel paralelo C2. Mi nombre es Evelyn Gallegos y voy a hacer la introducción al taller de Arquitectura de Pueblos y Nacionalidades, Tradición y Modernidad. En Ecuador tenemos un país conocido por la variedad de paisajes y su abundante patrimonio cultural, siendo hogar de una gran diversidad de pueblos y nacionalidades indígenas, cada uno contribuyendo a la riqueza arquitectónica del país. Se encuentran ubicados en las regiones Costa, Sierra y Oriente. De acuerdo al Consejo de Nacionalidades de Pueblos del Ecuador, existen en el país 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas. El objetivo de este taller es explorar y extender la diversidad arquitectónica de diferentes pueblos y nacionalidades, sus tradiciones constructivas, materiales utilizados y cómo estas prácticas se integran o contrastan en la modernidad. La importancia de la arquitectura tradicional en la identidad cultural. La arquitectura tradicional en Ecuador es fundamental porque refleja la diversidad cultural y geográfica del país, combinando influencias indígenas, coloniales y mestizas. Cada región, como la Sierra, la Costa y la Amazonía, tienen estilos arquitectónicos propios que se adaptan al clima, materiales y tradiciones locales. A continuación tenemos la intervención de los participantes. El primer participante, Cristian Carrera, quien hará la presentación de la evolución de la arquitectura en diferentes regiones. Compañeros, buenas noches. Estimada ingeniera, muy buenas noches. Pues la arquitectura de los pueblos y nacionalidades del Ecuador ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, reflejando una gran diversidad cultural y étnica en el país. Pues esta primera arquitectura de la que se va a hablar es la arquitectura precolombina, pues antes de la llegada de los españoles, estas civilizaciones precolombinas ya habitaban en lo que ahora se conoce como el Ecuador, pues desarrollaron sus propias formas arquitectónicas adaptadas a las condiciones geográficas y climáticas en la región. Tal es el caso de la sierra, eh, como en la región andina, los pueblos como los Quitus, Caranquis y Cañaris construyeron estructuras de piedra, viviendas, templos y centros ceremoniales, pues estas técnicas constructivistas empleadas en esta región se adaptaban a terrenos montañosos y a la necesidad de construcciones antisísmicas. En la costa, los pueblos como los Manteños y la Valdivia utilizaron principalmente materiales como la caña, la madera, el barro para construir sus viviendas y edificaciones para realizar también actos ceremoniales. Pues en la Amazonía, estos pueblos indígenas construyeron viviendas comunales llamadas malocas que estaban hechas de madera y hojas de palma para ser diseñadas y que puedan vivir varias familias y puedan ser resistentes ante la humedad de la selva. Pues otra arquitectura que se tiene es la colonial. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la arquitectura en el Ecuador tuvo un gran cambio, introduciendo este estilo colonial y técnicas y materiales. Pues se tiene como ejemplo la Catedral de Quito, que es una arquitectura colonial en la sierra, caracterizada por el uso de piedra y adobe, que tuvo una influencia barroca y con un estilo de renacimiento europeo. También se trabajó el sincretismo arquitectónico, pues a menudo aquí las iglesias eran construidas con elementos indígenas para sus decoraciones en las organizaciones. También se puede hablar de la arquitectura republicana, pues en la independencia en el año de 1822 Ecuador ingresó a una nueva etapa arquitectónica influenciada por corrientes europeas, como por ejemplo el neoclasicismo y el ecléctico, que durante los siglos XIX y XX las construcciones en el Ecuador adoptaron estos estilos, con fachadas simétricas, columnas y decoración minimalista. Por ejemplo, se tiene el Teatro Sucre en la ciudad de Quito que reflejaba estas características. Finalmente, la arquitectura moderna y contemporánea en el siglo XX trajo consigo la modernización y la globalización, teniendo movimientos modernistas,
el rescate de la conservación y una arquitectura sostenible, pues combinaba las técnicas ancestrales con nuevas tecnologías y manteniendo construcciones ecológicas. Hasta aquí mi intervención. La siguiente participación es del compañero Pedro Goya, quien hará la presentación de las influencias culturales y ambientales en el diseño y construcción. Buenas noches, máster y compañeros. La arquitectura de un lugar es testimonio de la cultura de esa ciudad o pueblo y de sus valores. En el caso de la arquitectura tradicional, representa las creencias, tradiciones y costumbres, así como la de los procesos históricos, la economía y la naturaleza de las zonas. El diseño y la construcción de edificaciones a lo largo de la historia han sido profundamente influenciados por factores culturales, ambientales en diversas partes del mundo. Estas influencias han dado forma a la arquitectura, adaptándolo a las necesidades específicas de la sociedad y el entorno en el que se desarrolla. En cuanto a los valores y la cosmovisión, las creencias y valores culturales de una sociedad impactan directamente en el desempeño de los espacios. Por ejemplo, en muchas culturas indígenas de América Latina, la orientación de las viviendas está alineada con el elementos simbólicos, como lo son los puntos cardinales o los ciclos de la naturaleza, lo que refleja su relación con el cosmos y la Tierra. El estatus social y la economía. La arquitectura ha servido históricamente para reflejar el estatus social y el poder económico. En las culturas europeas, los palacios y catedrales góticas o renacentistas mostraban riquezas y el poder de las clases gobernantes y de las iglesias. Las tradiciones constructivas. Las técnicas de construcción varían según la práctica transmitidas de generación en generación. La construcción de edificaciones de madera con técnicas tradicionales que utilizaban elementos propios. No tenían cemento, no utilizaban clavos, utilizaban herramientas rústicas. En cuanto a las influencias ambientales en el diseño y la construcción, interviene mucho la parte climática o la ubicación donde esté. En cuanto a la parte climática, podemos decir que las construcciones de la costa son distintas a las construcciones de la sierra. En la sierra son hogares más cálidos, buscan abrigo, más calor, las ventanas son pequeñas. En cambio, en la costa se utilizan construcciones más abiertas para que circule el aire por la etapa climática, ¿no? La disponibilidad de los recursos que hay en el medio también influye mucho, ya que se busca utilizar los recursos del medio, la madera, la caña, las piedras y otros bienes. Muchas gracias, le doy paso al siguiente compañero. La tercera presentación es del compañero Mateo Riofrío, quien hará una explicación de los ejemplos de arquitectura tradicional de diversas culturas. Muy buenas noches con todos. Ingeniera, buenas noches. Voy a hablar acerca de la arquitectura tradicional en diversas culturas. Como se sabe, la arquitectura tradicional surge como respuesta al estilo de vida de personas que empezaron a formar comunidades. Al formar estas comunidades surgieron ciertas necesidades que debían ser resueltas. Es aquí donde entra la arquitectura tradicional, que intenta responder a todo esto mediante el uso de los recursos naturales que disponían cada una de estas culturas para construir sus hábitats. En un análisis muy rápido alrededor del mundo tenemos diversas culturas. Pero todas estas comparten puntos en común. Por ejemplo, la cultura tradicional, la arquitectura tradicional necesita o se caracteriza por utilizar los materiales de su entorno. En segundo lugar, tiene una fuerte orientación a lo que es la identidad cultural y sus creencias religiosas, símbolos. Todo esto se ve representado en su arquitectura. Además, un enfoque social muy fuerte. La mayoría de estas arquitecturas giran en torno a fortalecer actividades sociales o religiosas, como se los mencionó previamente. También la sostenibilidad. La sostenibilidad es un factor crucial en esto. Entre las diferentes culturas que tenemos son, por ejemplo, la arquitectura vernácula africana, en la cual
Estas comunidades utilizaban ya sea lodo, paja, tierra, madera para crear sus hábitats. Lo hacían de una manera tan precisa que aprovechaban el factor climático. Por ejemplo, en el verano, su entorno era aerodinámico, que permitía el flujo de aire y mantener fresco el interior. Sin embargo, en el invierno los mantenía totalmente secos. Entonces era súper adaptable. También tenemos lo que son los templos chinos budistas. Estos son retos arquitectónicos increíbles. Por ejemplo, los templos colgantes se diseñaron totalmente en las laderas, junto a los precipicios. Utilizaban el tallado de rocas, maderas como soporte, y esto permitía estar en lugares estratégicos. También tenemos acá en el lado andino, tenemos culturas como los incas, mayas, entre otros, que utilizaban todos los que son su entorno para crear caminos, carreteras, casas. Por ejemplo, tenían esta técnica de encajar y pulir las piedras, las rocas, que parecieran encajar exactamente unas con otras, y les permitía hacer tan rígidos que no necesitaban lo que actualmente tenemos como el concreto. Entonces, todo esto todos estos factores son importantes o son vitales, y comparten todas estas culturas pese a estar muy separadas entre ellas. Esto es lo que caracteriza a la arquitectura tradicional. Muchas gracias. A continuación, la participación de la compañera Araceli Espinales con el tema Análisis de materiales, técnicas constructivas y funcionalidad. Buenas noches, compañeros. Dice, los materiales en la arquitectura tradicional ecuatoriana han estado profundamente influenciadas por los recursos naturales disponibles en cada región. Los materiales eran una pieza fundamental para las culturas. Dice, en la sierra se empleaban piedras volcánicas, como el adobe y teja, para poder tener un estilo de vida de acuerdo a condiciones climáticas. El adobe es un material hecho de barro y paja. Era utilizado para la construcción de viviendas en las áreas rurales de esta región. La piedra volcánica está formada por la solidificación de materiales volcánicos que se extraen de canteras y ríos de la naturaleza, y la utilizaban en construcciones precolombinas y coloniales. Con esta piedra construían iglesias y edificios. La arcilla es muy abundante en la región. Con esta podían realizar la teja, que se servía para construir los techos y poder protegerse contra el clima lluvioso. En la costa utilizaban la madera, la caña guadúa y las hojas de palma. Eran las más comunes por su durabilidad al momento de utilizarlas. La madera y la caña gadúa provienen de los bosques tropicales de la región que brinda la naturaleza. Eran utilizadas por indígenas para construir sus viviendas, y hoy en día, en pleno siglo XXI, siguen siendo útiles para la ciudadanía. Las hojas de palma es proveniente de diversas especies de palmeras. Eran utilizadas por los indígenas para construir los techos de su vivienda. Además, construían refugios temporales. En la Amazonía también se usaban materiales de la costa, pero adicional usaban el barro, que proviene del suelo local y era utilizado para las construcciones de muros. En las técnicas constructivas en las regiones del Ecuador se utilizaban diferentes a cada región. Cada una se adaptaba a su condición climática, geográfica y cultural. En la sierra utilizaban las técnicas de mampostería de piedra con precisión y métodos como el pirca, que esa técnica la desarrollaban para las creaciones de edificaciones resistentes a las condiciones sismáticas de la región. Dice, en la costa usaban el sistema de bareque, que consiste en una estructura de madera de relleno de caña y barro. Esto le ayudaba a protegerse del cambio climático por su durabilidad. En la Amazonía utilizaban las técnicas de palafito, que consiste en una estructura elevada para protegerse de inundaciones y humedad. A medida que el tiempo iba cambiando, las técnicas de construcción eran más avanzadas y se basaban en sus estructuras de ladrillo y piedra, con el lucido de cal, permitiendo edificaciones más robustas y ornamentadas.
En la época contemporánea o moderna, trajo consigo técnicas como el concreto armado, estructuras metálicas y métodos prefabricados. La arquitectura tradicional del Ecuador tenía la relación con el entorno natural y la cosmovisión de las culturas indígenas. Usaban sus materiales y edificaciones para actividades rituales, astronómicas y sociales. Además, se centró en la región y en el control social con la construcción de iglesias, conventos, plazas centrales y casas coloniales. La arquitectura era un reflejo del poder eclesiástico y administrativo. En los tiempos modernos, la funcionalidad de la arquitectura ha estado más ligada a las necesidades urbanas, comerciales y residenciales, adaptándose a los cambios económicos y sociales. Hay un mayor énfasis en la eficiencia del espacio, la sostenibilidad y la adaptabilidad a los nuevos estilos de vida. Gracias. Gracias a todos. Una vez culminadas las presentaciones en este taller, vamos a realizar un debate sobre la preservación de la arquitectura tradicional en la era moderna. Bueno, voy a comenzar con este pequeño debate. Yo creo que es importante preservar la arquitectura tradicional en la era moderna por diferentes factores. El factor que yo considero principal es un factor medioambiental. Como no es desconocido para nadie, el planeta sufre un ataque a lo que es el medio ambiente. Y el conocer, el analizar y estudiar estas técnicas nos van a permitir, al igual que estas culturas, aprovechar el entorno y adaptarnos a él, no modificarlo, sino que aprovechar su geografía, sus recursos, para poder crear nuevas arquitecturas, nuevas construcciones. No está de más agregar en esto, en el debate, que los municipios deberían promover e incentivar más la preservación de los espacios patrimoniales. Hay mucha historia conservada en las estructuras antiguas que cuando uno va a un pueblo, ingresa y ve su formación, su estructurado, ve que se conservan ciertos puntos, pero el comercio está tan amplio que lo que está haciendo es destruyendo, desbaratando los patrimonios. Bueno, yo podría incorporar que al mantener al preservar esta arquitectura, también se preserva la identidad cultural, ¿no? Como por ejemplo acá en Quito, en el centro histórico, nosotros contamos con una gran variedad de iglesias que han sido construidas de tiempos ancestrales, ¿no? Eh, Dándole un valor histórico y educativo también, convirtiéndose en un atractivo turístico y económico para el desarrollo de la ciudad, como en otras ciudades que también preservan esta identidad. Lo que puedo contar es que hay que mantener viva las costumbres y las historias del Ecuador. Al cuidar y proteger las construcciones, pueden, como quien dice, vivir y durar más esas arquitecturas. Como dijo el compañero Pedro, hoy en día ya no hay. Más en vez de, ¿cómo se llama? Tenerlas ahí vivas, las que los hacen van deteriorándose porque no tienen un buen mantenimiento. Entonces damos por finalizado el debate y trasladamos la palabra a Evelyn. Una vez finalizado el debate, vamos a realizar una conclusión y el cierre del taller. Como conclusión, tenemos que conservar y adaptar la arquitectura tradicional es clave para proteger la identidad cultural y brindar a las nuevas generaciones un sentido de continuidad. Muchas gracias. Eso sería la presentación del grupo 3.